Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amaya Terrón. Soy psicóloga general sanitaria y experta en trastornos de la personalidad. En este tiempito que vamos a compartir juntos, ¿vale? Os voy a intentar explicar cómo es la autoestima en personalidades narcisistas, ¿vale? Para ello me he hecho un pequeño resumen, ¿vale? Para ser fiel y no olvidarme de nada. Y os voy a explicar ese concepto que es la autoestima, cuándo se forma la autoestima, cómo se crea, ¿vale? Las diferencias que hay entre el ego y la autoestima, ¿de acuerdo? El origen etimológico del narcisismo, muy interesante, término que acuñó Freud. ¿Qué es el narcisismo? Tipos, ¿vale? Y características. Y luego haremos una reflexión, ¿vale? Donde sí que me interesaría muchísimo saber vuestra opinión sobre si los narcisistas finalmente pueden tener autoestima o no, ¿vale? Entonces, el término autoestima hace referencia a ese concepto o esa percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? La autoestima, por lo tanto, es una capacidad desarrollable. De hecho, es muy habitual en las consultas de psicología que nos consulten por temas de autoestima y nosotros tengamos que hacer terapias orientadas a que las personas se conozcan a sí mismas y, por lo tanto, se puedan querer, ¿de acuerdo? Una sana autoestima, por lo tanto, incluiría, dijéramos, un amor incondicional, ¿vale? Hacia uno mismo, una confianza en que lograremos nuestros propios retos, ¿vale? Pero siempre con una meta realista y coherente, ¿vale? Con nuestras propias capacidades, ¿no? También incluye ser consciente de ello, ¿no? Ser consciente de nuestras habilidades y también de nuestros defectos, ¿no? De nuestras áreas de mejora. Por otro lado, una mala autoestima sería aquella que no confía en sus capacidades, ¿no? O que confía en exceso, ¿no? De ellas o directamente no tiene, dijéramos, conciencia de ser, ¿vale? Que eso lo vamos a unir a los trastornos identitarios como puede ser el narcisismo. Es decir, no se conoce a sí misma, por lo tanto, no puede desarrollarse, es más bien estanca, ¿vale? ¿Cuándo se forma la autoestima? Aquí, bueno, pues podría estar hablando durante horas, ¿vale? Voy a intentar ser un poco breve en esto, ¿vale? En otro post que haga, pues bueno, me podéis preguntar y os hablo de ello. Pero en principio, ¿vale? A modo un poco resumido, desde el mismo momento de la concepción, ¿de acuerdo? La concepción, se empiezan a dar una serie de cambios procedentes del vínculo incluso que tienen nuestros propios padres, ¿no? Que eso va a influir directamente en nuestra autoestima. Es verdad que luego se va desarrollando, es decir, durante la infancia también hay cosas que influyen, ¿no? O que condicionan una sana autoestima o no a lo largo de nuestra infancia, adolescencia, edad adulta. Siempre se puede trabajar, pero en principio el origen sería ¿no? La propia concepción o incluso teorías transgeneracionales nos hablan de que es precisamente, ¿no? Esas cosas que heredamos, estos, dijéramos, conflictos de nuestros familiares, de nuestros ancestros, ¿no? Los que condicionan una sana autoestima, ¿no? En la medida en la que nosotros representamos esas expectativas que ponen sobre nosotros, ¿no? Bueno, eso es interesante también, pero forma parte de otro debate. ¿Cómo se crea la autoestima? Bueno, pues se conforma preferentemente en la infancia, como os digo, ¿vale? Tiene su origen dijéramos, en la concepción, pero en la infancia, a partir de esas experiencias, ¿no? Y relaciones con el entorno, que es su formación, ¿no? Y también intervienen de forma muy protagonista las personas significativas para el niño, ¿no? Lo hacen a través de la enseñanza implícita explícita, es decir, tenemos que tener los mismos mensajes, ¿no? De manera que un padre le puede decir a un hijo qué maravilloso eres, pero a lo mejor a nivel no verbal, de manera inconsciente, ¿no? O implícita, le está dando otro mensaje y nunca es suficiente, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con el mensaje que le damos a nuestros niños, con lo que le decimos y con lo que sentimos. Tiene que haber cierta coherencia porque ellos son muy expertos, ¿no? En captar este tipo de incoherencias, ¿no? Y ahí ya se empieza a gestar un poquito lo que es el trastorno de identidad, ¿no? Es decir, tú me estás diciendo que soy algo con lo que yo me reconozco, me estás alabando, pero no me estás mirando porque realmente me dices que soy algo, me estás alabando algo que yo no soy, ¿no? Bueno, pues aquí ya empieza un poquito ese quiebre en el propio proceso de la creación de la identidad, ¿vale? El mantenimiento, no hace falta deciros, de una autoestima positiva es fundamental para ser feliz, ¿no? Hay estudios que demuestran una alta correlación entre el rendimiento escolar e incluso el laboral con una sana autoestima, ¿vale? Los padres en general y otras figuras de autoridad en niños que a lo mejor han sido institucionalizados son piezas clave para el desarrollo de la autoestima del niño, ¿no? Quien, dependiendo de los mensajes que reciba, lo va a reflejar, ¿no? A modo de espejo, ¿no? Lo que piensan de él. Finalmente podemos concluir, ¿no? Que la forma en la que nos tratan, sobre todo cuando somos pequeñitos, define la forma en la que nosotros nos trataremos cuando seamos mayores, ¿vale? Voy a hacer una pequeña diferencia entre ego y autoestima. El ego y la autoestima son dos entidades que se contraponen entre sí, es decir, a mayor autoestima, menos necesidad de ego, ¿no? Pero cuando un ego es muy alto es porque es una señal de que tenemos poca autoestima, ¿vale? Son cosas que conforme va creciendo una, va decreciendo la otra y al revés también, ¿vale? De manera que ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Pues mira, la autoestima es realista, hace honor al principio de realidad, sin embargo el ego no, el ego es una instancia que falta al principio de realidad, ¿no? Para una persona con una autoestima alta, las virtudes de los demás son positivas, no le supone ninguna amenaza, sin embargo el ego
¿vale? No, para el ego, para una persona con ego, de acuerdo, las virtudes y las cosas buenas de los demás es una amenaza, porque en esa comparativa, ¿no? Para poder tener identidad propia, en esa comparativa sale perdiendo, con lo cual las cosas que tienen los demás positivas para ellos suponen una amenaza porque dijéramos que ponen en entredicho ese sentimiento vulnerable que pudieran tener, ¿vale? Se puede preocupar por los demás porque tiene empatía, estoy hablando de la autoestima, sin embargo el ego no, el ego tiene cero empatía, ¿vale? Solamente se preocupa por sí mismo. Aprovecha las críticas. Una persona cuando tiene una autoestima sana le haces una crítica, la aprovecha para el crecimiento. A una persona con un ego muy fuerte le haces una crítica y probablemente pues te lleves un bufido, ¿vale? No las aceptan bien. De hecho, una persona que tiene un ego alto se le puede reconocer cuando, no sé si lo habéis experimentado en algún momento, esas personas que te sientes como muy a la defensiva siempre, como si estuvieras transitando un campo de minas y en un momento dado, por un comentario totalmente inocente, puede estallar aquello. Bueno, pues seguramente sean personas con un ego, una defensa del ego muy, muy alta, ¿vale? Para el autoestima, evidentemente, tienes en ese principio de realidad, todos tenemos virtudes, tenemos cosas buenas, pero también tenemos áreas de mejora. Bueno, pues las reconoce como tal, por lo tanto las puede desarrollar. El ego no. El ego, dijéramos que camufla los defectos, ¿no? Las relaciones para la autoestima son simétricas, ¿vale? Sin embargo, para el ego no. Las relaciones suelen ser de poder. Intentan, dijéramos, sentirse superiores porque es la única forma de sobrevivir. La autoestima ve más allá y por lo tanto mejora, sin embargo el ego niega la realidad, por lo tanto no puede mejorar. La autoestima incluye un amor hacia uno mismo y por lo tanto un amor hacia los demás. Uno no puede dar lo que no tiene. Las personas con autoestima alta pueden querer porque se quieren a sí mismas. Las personas con un ego alto no se quieren a sí mismas, por lo tanto no pueden querer a los demás, ¿no? Bueno, el principio de uno no puede dar lo que no tiene. La autoestima alta no necesita ego, sin embargo el ego alto es una señal de autoestima baja, ¿vale? La autoestima es algo más estable porque depende de nosotros mismos, ¿de acuerdo? Es decir, te puede dar bien un deporte u otro, pero la autoestima, si la tienes alta, es estable. No porque hagas un deporte que no se te dé bien, te vienes abajo. Sin embargo, el ego no, es más dependiente de lo externo, por lo tanto es más inestable. Vamos a hablar ahora del origen etimológico del narcisismo, ¿vale? El origen etimológico fue Sigmund Freud, como os adelantaba antes en la introducción, que en sus estudios de psicoanálisis, quien acuñó el término de la mitología griega, específicamente del mito de Narciso, ¿vale? Narciso era un joven muy atractivo, ¿vale? Del cual pues todas las mujeres y las ninfas, ¿de acuerdo? Se sentían poderosamente atraídas, ¿no? Sin embargo, Narciso no les hacía mucho caso, ¿no? En uno de los encuentros que tuvo con la ninfa Eco, como esta ninfa repetía lo último que escuchaba, no se podían comunicar, entonces Narciso la despreció, ¿vale? Entonces la diosa Némesis, que era la diosa de la venganza, se vengó de él poniéndole, bueno, pues una maldición, ¿no? Haciendo que se enamorara de su propio reflejo en el agua. De manera que una de las veces Narciso se fue a ver reflejado en el fondo de un pozo y se quedó tan fascinado que quiso besarse y al intentar besarse, bueno, pues tropezó y cayó, ¿no? Y de ahí murió. ¿Qué es el narcisismo para la psicología? Bueno, pues para la psicología el narcisismo poco tiene que ver con el amor, ni siquiera con el amor a uno mismo, ¿no? Hay un mito que dice es que los narcisistas solo se quieren a sí mismos, no es verdad. Los narcisistas por no querer no se quieren ni a sí mismos, ¿vale? Por lo tanto, esto poco tiene que ver con el amor, sino más bien es un desorden de la personalidad, ¿de acuerdo? No se puede querer, claro, porque no tiene un sentimiento unitario de identidad, ¿no? No se conoce, ha tenido que construir una identidad porque no tiene una identidad propia, ¿no? Esto supone una disfunción muy grave en la personalidad que puede afectar severamente la vida de las personas en cuanto a su categoría de trastorno en la personalidad y sobre todo a la calidad de vida de las personas que le rodean, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Mira, un ejemplo que me puso a mí un profesor al cual admiro enormemente y bueno, pues aprecio bastante. Él me explicó en su momento y precisamente con este ejemplo lo entendí perfectamente, que imaginaros, ¿no? Que tenemos un espejo delante. Vosotros cuando tenéis un espejo delante y veis reflejada vuestra propia imagen, sabéis quiénes sois, ¿no? Quiero decir, bueno, os reconocéis en el espejo y tenéis sentimiento de identidad, ¿vale? ¿Qué pasa si quitan el espejo, ¿vale? Si de repente dejas de reflejarte. Sigues existiendo, es decir, tienes conciencia de ser, tienes identidad propia, sabes quién eres, ¿vale? Un narcisista ahí tienen una falla, ¿vale? Es decir, el narcisista, vamos a cambiar ahora, ¿vale? En esa metáfora vamos a cambiar el espejo por personas, ¿vale? El narcisista tiene identidad en la medida en la que los demás le devuelven este reflejo, ¿vale? Por eso son personas que necesitan tener grandes alardes de sí mismos, ¿no? Necesitan dar esta imagen empoderada, esta imagen
superior, esta imagen de belleza, ¿vale? ¿Por qué? Pues precisamente por esto que os comento, ¿no? Porque dependen de esa imagen, ¿no? Si yo me quito el espejo y no sé quién soy, entro en crisis, necesito ese espejo, ¿vale? Si cambiamos espejo por personas, el narcisista tiene una gran dependencia a las personas porque su identidad se nutre del reflejo que le dan, ¿de acuerdo? Sería un poquito la idea. Espero haberos resultado igual de prácticos que me resultó a mí este ejemplo cuando me lo explicaron, ¿vale? Vamos a hablar de tipos de narcisismo. Yo me he encontrado por internet muchas ocasiones que el narcisismo está como muy demonizado, ¿vale? Pero el narcisismo, como narcisismo constituyente o defensa narcisista, la podemos tener todos. Todos hemos podido tener una defensa narcisista en una circunstancia determinada. Esto no significa que seamos narcisistas o que seamos grandes manipuladores o seamos psicóticos, ¿no? Como el perverso narcisista. No, no tiene nada que ver con esto, ¿vale? Hay varios grados. Es como si el narcisismo fuera un continuo entre el narcisismo constituyente, ¿vale? Es decir, personas normales que tienen o una pequeña estructura de la personalidad narcisista, quitarlo de pequeña, una estructura de personalidad narcisista con defensas narcisistas, pero bueno, no deja de ser una defensa en un momento dado, no hay un abuso, hay un uso de esta defensa. Luego estaría el trastorno de personalidad. El trastorno de personalidad ya es una estructura más fija, es decir, sí que hay un abuso de estas defensas, ¿no? Es una estructura de personalidad, ¿no? Y esto ya sí que puede ser problemático, ya forma parte de lo que reconocemos en psicología como patológico. Y luego, cuando damos un paso más allá y nos metemos en el mundo de la psicosis, ¿vale? Nos encontramos con el perverso narcisista, ¿vale? El perverso narcisista es una persona maléfica. De hecho, en psicología tenemos la idea de la tríada oscura que compone el narcisismo, maquiavelismo y psicoticismo, ¿de acuerdo? Son personas en general, bueno, pues que no tienen remordimientos, no tienen una culpa tal y como la entendemos nosotros o la podemos tener las personas normales. Es decir, cuando tú haces daño a alguien, sientes pena, ¿no? Porque le has ocasionado un trastorno, le has ocasionado un dolor, ¿no? Entonces esa pena o esa culpa es muy distinta a la que siente un perverso narcisista. Un perverso narcisista no siente culpa, lo que siente es culpa taliónica, es decir, el ojo por ojo. Yo lo que siento es miedo a que si le he hecho esto voy a tener consecuencias de mis actos. Esa es la culpa del narcisista, es muy distinta a la culpa como tal y como la entendemos en la sociedad normal, ¿vale? También son personas muy cínicas, no les duelen prendas en mentir, son personas insensibles, son personas que tienen muchas dificultades en la relación, no tienen relaciones auténticas, son relaciones instrumentalizadas, cosifican a las personas en aras de conseguir sus propios intereses y necesidades, ¿no? Estafan, manipulan, tienen una sexualidad normalmente muy hostil, ¿vale? Son personas que pueden llegar a fingir sentimientos, les es muy fácil fingir sentimientos, quizá por este punto psicótico que pueden llegar a tener. Tienen una explosividad en las emociones, bien sabida la hostilidad, ¿no? O la furia del narcisista. Son personas dependientes, curiosamente, ¿vale? Dependen, acordaros, de nutrirse esa identidad, ¿vale? Esos momentos de crisis que entran cuando no tienen personas a su alrededor de las cuales nutrirse. Eso hacen de ellos personas dependientes, que es contrariamente a la imagen que nos pretenden dar, ¿no? Es interesante esto. Tienen un autocontrol limitado, ¿vale? Y sobre todo minan la autoestima de las personas que les rodean. Esto es algo muy, muy pernicioso, ¿vale? Os voy a explicar las características del narcisismo. Sabéis que el narcisismo está pues tipificado en el manual diagnóstico que utilizamos tanto psiquiatras como psicólogos para diagnosticar y se tienen que cumplir 5 de las 8 características que vienen, ¿vale? Como esto no es una clase de psicodiagnóstico, he sacado muchas características, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que es el narcisista, ¿de acuerdo? Pero acordaros que no tienen que cumplirlas todas, ¿vale? Es decir, no me digáis, ay, es que bueno, esta persona no tiene esta característica, ya no es narcisista. No, no tiene que cumplirlas todas, es una aproximación, ¿vale? He puesto todas las que incluyen el manual diagnóstico y las he, dijéramos, ampliado y explicado, ¿vale? Espero no dejarme ninguna y si eso es así, bueno, pues rectificaré a mi mayor brevedad. Bueno. ¿Cómo es un narcisista? Bueno, pues un narcisista es una persona que sobreestima sus capacidades y su valía, ¿vale? Es decir, su motivación principal también es el poder y el control. De hecho, lo necesita para poder tener a las personas, dijéramos, cerca de ellas, ¿de acuerdo? Es una persona egocéntrica, prepotente, una persona orgullosa, ¿no? Detrás de esta máscara de prepotencia, ¿vale? Siempre se esconde y contrasta a una persona totalmente insegura y vulnerable. De hecho, va huyendo de estos sentimientos y se pone esa defensa, ¿no? Esa máscara, esa armadura, ¿no? Para que no le den en una herida que tiene, pues, seguramente en tiempos muy pretéritos, ¿no? De su propia infancia incluso, que es cuando se gesta el narcisismo.
Tiene una necesidad de admiración excesiva y constante, es lo que os decía, es una dependencia de que le digan lo que son, porque en el momento que no se lo dicen y pierden este reflejo, pierden esa identidad, por lo tanto entran en crisis. De hecho, los narcisistas, aquí meto una pequeña, una pequeña cuña, los narcisistas normalmente no acuden a terapia, o si acuden porque todo su alrededor ha acudido a terapia, ¿vale? Y les ha puesto los límites, ¿no? Y ellos han perdido el control y el poder sobre las personas. Entonces vienen a terapia con la intención de recuperar precisamente este poder y control sobre los demás, ¿no? Entonces, si no eres un experto en trastornos de la persona narcisista, es posible que este narcisista se vaya con su narcisismo, dijéramos, más interiorizado, ¿no? Con más herramientas para seguir, dijéramos, manipulando a los demás, ¿no? Hay que ser muy hábil y darte cuenta de cómo van, porque muchas veces van de víctimas y pues te la pueden colar, efectivamente, y lo que estás haciendo es un flaco favor, porque lo que hay que hacer es totalmente lo contrario, ¿no? Es decir, fomentar un poco lo que carecen, que es esa empatía. ¿Vale? También pueden acudir a terapia, en momentos de depresión porque tienen crisis, ¿vale? Ellos tienen que tener esa imagen tan perfecta de sí mismos que imaginaros qué trabajo tan arduo tener que estar perfecto siempre, sería un horror, ¿no? Entonces ellos se cansan mucho y hay veces que este cansancio al final supone y caen junto con otros condicionantes en una depresión, ¿vale? Y también detrás de las depresiones hay que tener cuidado porque a veces se esconden personalidades narcisistas. También tienen un sentido del privilegio bastante alto, ¿vale? Una demostración que os decía, constante, ¿no? De sus capacidades, lo cual acaban agotados y esperan que siempre se les reconozca su superioridad, incluso sin que los logros se justifiquen. Es decir, aunque no haya logros, ¿vale? Ellos necesitan este reconocimiento, ¿vale? Cuando sí que los hay, los exageran, cuando hay logros los exageran y también exageran los talentos, ¿no? Y muchas veces es en detrimento, ya sabía que no me iba a salir esta palabra, de los ajenos, ¿vale? Para ellos, dijéramos, las virtudes ajenas suponen una amenaza. Tienen fantasías de éxito, de poder, de belleza, incluso de pareja perfecta, hijo perfecto. ¿No os acordáis que existe un narcisismo, dijéramos, un narcisismo no vinculante, no va a salir la palabra, como vicario, ¿vale? Es decir, hay muchas personas, muchos papás, mamás, que son narcisistas y que encuentran en sus hijos una prolongación de sí mismos, con lo cual su narcisismo lo quieren ver en ellos y quieren hijos perfectos, parejas perfectas, maridos perfectos, ¿vale? Hay que tener cuidado con esto. Como creen que son superiores, pues solamente se pueden relacionar con personas superiores también, ¿no? Entonces siempre están pues con este clasismo, ¿no? O forma de discriminar, ¿no? A las personas que consideran inferiores, ¿vale? Sacan, pues ventaja de los demás muchas veces para lograr lo que desean manipulando, no le duelen prendas, como os digo, en manipular si es necesario. Tiene una incapacidad o falta de voluntad de reconocer las necesidades y los sentimientos de los demás. Es lo que os decía, una baja empatía. De hecho, las terapias, cuando viene un narcisista o cuando reconocemos un narcisista en terapia, bien sea en su versión perverso narcisista, que no suele ser, o en su versión trastorno de la personalidad, el objetivo de la terapia muchas veces es fomentar esta empatía, ¿no? Es decir, hacerles ver, crear una empatía. No la tienen, no la podemos desarrollar puesto que no la tienen, crearla, ¿no? Es decir, preguntarles cómo creen qué impacto tienen en las personas los comportamientos propios, ¿no? De manera que se vaya creando este interés por los demás, no solamente ellos, ¿no? Les descentremos de ellos y les hagamos pensar que hay más personas en el mundo, ¿no? Y que pueden sentirse heridas. Muchas veces se comportan de manera, pues imaginaros, arrogante, altanera, ¿no? Dando la impresión de que son engreídos, ¿no? Jactanciosos, pretenciosos, ¿no? E insisten muchas veces en tener siempre lo mejor, ¿vale? El mejor coche, la mejor pareja, la mejor casa, los mejores hijos, etc. Al mismo tiempo, las personas con un trastorno en la persona narcisista les cuesta enfrentar cualquier cosa que consideren una crítica. Es lo que os decía, es la sensación de estar con una persona con un ego alto, es la sensación de estar transitando una pista de minas, ¿no? Que uno no sabe cuándo va a estallar. Es muy incómodo tratar con personas así. Suelen ser impacientes, ¿vale? Se suelen enfadar cuando no se les trata de una manera especial, ¿vale? En terapia eso se ve mucho. Tienen notables problemas interpersonales y se ofenden con facilidad, evidentemente. En el momento que les tocas o te acercas al dolor o a la herida que ellos tienen, hay que acercarse con con mucho tiento, con mucho cuidado, ¿no? Y con mucho respeto también, ¿no? Cuando se trata de pacientes, ¿no? Son personas, ¿no? Que al final están heridas. Luego haremos una pequeña reflexión al respecto. Muchas veces reaccionan con ira y con frío desdén, ¿no? Y tratan con desprecio a los demás. Esto no es algo agradable, evidentemente, ¿no? Y para dar la impresión de que son superiores. Tienen esta necesidad de sentirse superiores de alguna manera, ¿no? Tienen mucha dificultad para regular sus emociones y su conducta y tienen grandes problemas para enfrentar el estrés
y enfrentar y adaptarse, perdón, a los cambios, ¿vale? Muchas veces se sienten deprimidos, ¿no? Son muy temperamentales porque no alcanzan esta perfección que yo os hablaba y es un momento donde ellos, bueno, pues tienen grandes crisis y acuden a terapia. Detrás del perfil narcisista se esconde una persona indefensa, una persona que se siente insegura. No os creáis que todo este pavoneo que tienen, ¿no? Y todas estas impresiones que os dan es realista, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Son personas que tienen vergüenza, se sienten vulnerables, se sienten muchas veces humilladas, es decir, esconden dentro de ellas miedos, inseguridades, etcétera, ¿vale? Para que vosotros entendáis, ¿no? No estoy justificando, solamente estoy explicando de dónde vienen estas defensas, ¿no? Esta configuración en la identidad tan deficitaria, ¿no? Y estas defensas narcisistas que surgen como consecuencia de una carencia, ¿vale? Os decía, detrás de este perfil son personas heridas, ¿vale? Entonces, os planteo este debate, ¿no? O sea, después de lo que os he explicado, ¿vosotros pensáis que los narcisistas tienen una sana autoestima? ¿Pueden tener una sana autoestima? Bueno, como no tengo tiempo para dejaros que me digáis lo que opináis, aunque sería muy interesante vuestra opinión, me interesaría muchísimo saberla, os voy a dar la mía, ¿vale? La mía es que al margen de la imagen de seguridad, de poder, ¿no? De superioridad, de independencia que suelen tener y que les gusta proyectar, nada más lejos de la realidad, ¿no? De cómo se sienten, es más bien como os digo, todo lo contrario, ¿no? Se sienten inseguros, dependientes y como esta imagen no les gusta de sí mismos, pues la proyectan, ¿no? Haciendo muchas veces que tú en dijéramos, ese mecanismo de defensa complementario que es la identificación proyectiva, tú te sientas así, ¿no? Muchas veces cuando estamos delante de una persona así nos sentimos un poco indefensos, nos sentimos inseguros, nos sentimos mal. ¿Por qué? Pues porque ellos están proyectando eso, lo que no les gusta de sí mismos lo proyectan en el otro, ¿vale? Ellos no se aceptan ni se quieren y esto les provoca mucha rabia. Ya os digo que es bastante famosa la furia o la rabia narcisista. Bueno, espero que os haya gustado, ¿vale? He intentado ser breve, cosa que no me caracteriza. Suelo ser mucho más, dilatarme mucho más y dar muchas más explicaciones, pero si a vosotros os interesa el tema y tenéis algo que os haya dejado un poquito con la duda, el interés, ¿no? Os haya suscitado pues esta pasión que tengo yo, pues no dudéis en decirme qué queréis saber y en la medida en la que yo lo conozca, pues estaré encantada de compartir este conocimiento que tanto me apasiona, que es la psicología. Os envío un abrazo muy fuerte a todos y bueno, estoy pendiente de vuestros comentarios que seguro que son muy interesantes. Un abrazo. Hasta luego.